Hoy el INEGI publicó la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al primer trimestre de este año 2023, en donde, pues hubo una disminución de las personas que se sienten inseguras en sus ciudades. Sin embargo, un poco más del 62% de los ciudadanos dijeron sentirse todavía inseguros en la ciudad en donde viven. Realmente, ¿qué nos dicen estos números? ¿Son cifras? ¿Son porcentajes para presumir? Saludo con mucho gusto al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, y a mi compañero, el periodista Víctor Hugo Hernández, y les pongo el tema sobre la mesa. Colegas, es todo suyo el espacio. Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido al tema sobre la mesa. A ver, esta encuesta nacional de seguridad pública y urbana siempre revela cosas interesantes que a veces pareciera que se aleja un poco de la realidad que se vive en muchas ciudades, pero me parece, y hay que reconocer que los trabajos que hace el INEGI normalmente tienen, pues un trabajo profesional atrás, y vale la pena señalar que esto es percepción, simplemente percepción. ¿Tú cómo te sientes en tu ciudad? Es lo que pregunta esta encuesta. Y esta encuesta se hace, como ya lo sabemos, especialmente en 75 zonas urbanas del país, las más importantes. Y esta encuesta se hace trimestralmente. En esta ocasión se hizo durante el mes de febrero para tener resultados en lo que se conoce como este primer trimestre del 2023, Víctor. Y hay cosas que yo quiero en este comentario y en este análisis del tema sobre la mesa, ligarlo con la realidad, con lo que el mismo gobierno da a conocer sobre el tema, por ejemplo, del reporte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dio a conocer ayer Rosa Isela Rodríguez durante el evento de la mañanera. Y ahí, reconocía, y ese es el discurso que han venido teniendo el gobierno, es que viene una disminución importante, ¿sí?, de delitos desde el 2018 que ellos tomaron el gobierno del presidente López Obrador hasta la fecha. Sin embargo, ha tenido sus altibajos, Víctor, ¿sí? Lógicamente hablamos de homicidios, que me parece que es el delito de mayor el de mayor gravedad, ¿no? Lógicamente el tema de robos, robo a casa habitación, asalto a personas en la vía pública, asalto a personas en el transporte público, todo lo que reportamos o muchas veces ya no se reporta porque se ha vuelto tan común, incide directamente en una percepción. Y en este país, que es grande, a lo ancho y a lo largo, pues tenemos diferentes versiones, ¿sí? Desde ciudadanos como en Fresnillo, Zacatecas, que de cada 100 personas, 96 se sienten inseguras, y se me hace poco, ¿sí? En Fresnillo, en Zacatecas, en Naucalpan, en el Estado de México, en Obregón, que tiene el 86% de percepción de inseguridad, Uruapan el 86%, Colima el 85%, se me hace a veces muy bajo para los niveles de inseguridad que por lo menos se reportan, Víctor. Sí, Raúl, en este tema, que bien lo dices tú, es un asunto muy de percepción. Cada quien habla como le va en la fiesta, definitivamente, claro. Y no es fácil hacer una homologación. Entiendo que este trabajo es lo que pretende, porque finalmente las problemáticas son muy diferentes. Yo estoy convencido que si tú le preguntas a la mayor parte de la gente en Zacatecas cómo se siente, la respuesta va a ser muy diferente a lo que te respondan en Mérida, o lo que te responden en otros estados ya no tan separados, ¿no?, como pudiera ser Zacatecas y Coahuila, o Zacatecas y Durango. Lo que sí me queda claro es que, este asunto de la inseguridad va muy ligado más al tema de los impactos. Y basta conocer una tragedia como la que acaba de ocurrir allá en Guanajuato, de esta masacre que se dio en un balneario, o de otros tantos hechos que han ocurrido y que vemos y que se documentan, para que la percepción de inseguridad termine permeándote, porque no es un asunto de porcentajes, es un asunto de hechos y de sucesos. Cuando los medios reportan y presentan esas imágenes en donde se ve cómo a plena luz del día ejecutan a una persona en un restaurante público, como llegó a ocurrir en Cancún en una cafetería, o cuando las mismas cámaras de seguridad documentan cómo
grupo de malandros a bordo de una motocicleta se emparejan en un automóvil y lo balean, la primera pregunta que te haces es, ¿y a mí cuándo? ¿En qué momento me puede llegar a pasar a mí? Y ese es precisamente el tema de la inseguridad. E independientemente de estos avances que se han tenido, que no los quiero minimizar, que entiendo que ha sido un trabajo importante y significativo, lo cierto es que la percepción es que seguimos estando en un país terriblemente inseguro. Sí, esa es la lectura, ¿no? Sí, sin duda. A ver, el gobierno, hoy mismo Jesús Ramírez en la mañanera presumía al dar a conocer los datos de esta encuesta, bueno, decía que se ha logrado disminuir la percepción de inseguridad, que seguramente debe venir amarrada a los hechos. Pero el que en México, Víctor, tengamos un nivel de que el 62% de los ciudadanos se sientan inseguros a nivel nacional, 62%, estás hablando que de cada 100, 62 personas se sienten inseguras en su ciudad, ¿sí? O sea, no, me parece que no es un asunto nada que presumir, sí, como bien dices, no minimizamos desde luego estos hechos de lograr reducir niveles de seguridad en robos, en asaltos, en homicidios, pero está muy lejos de sentirnos, desde luego, en ciudades seguras. Pero insisto, no todo el país se mide y se percibe igual. Con la misma vara. Así es. Mira, San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, es el municipio que, de alguna forma, de acuerdo a esta encuesta, es el que tiene menor nivel de inseguridad entre sus ciudadanos. Solamente el 18% de los ciudadanos se sienten inseguros, es decir, de cada 100, 18 se sienten inseguros, comparándolo con Fresnillo, que de cada 100, 96 se sienten inseguros. De ahí para abajo viene la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Muy interesante este dato, ¿eh? Luego lo que es Piedras Negras allá en tu estado, en Coahuila, que también tiene bajísimos niveles de percepción de inseguridad. Los Cabos en Baja California, este destino turístico que, si bien algún tiempo hubo muchos de esos brincos de inseguridad, sí, hoy tiene un buen nivel de percepción de seguridad. Saltillo, también Coahuila, entre las ciudades que tienen menor percepción de inseguridad, junto con Tampico. ¿Quién lo iba a decir que en Tamaulipas hoy hay una ciudad que, después de ser un estado sumamente violento, hoy tiene buenos niveles de seguridad? Ahora, debo decirte algo, Raúl, que inquieta y preocupa también. Definitivamente, mientras en este país existan grupos de crimen organizado, como sabemos que lo existen, que rondan entre los 15 y 20 grandes cárteles que operan en el país, y que, como mucho se ha dicho, que si el 30, el 35, el 38 varía del territorio nacional estaría capturado por ellos, es un dato que siempre te va a mantener preocupado, eso ni duda te quepa. Pero también hay otro elemento, Raúl, que se ha venido a sumar a esta discusión y que cada vez va creciendo más como percepción, lo que se ha dado en llamar como la paz narca, que quiere decir que no necesariamente esa paz de la que tú me hablas en este momento, y no quiero ejemplificar ni mucho menos señalar a algún municipio en particular, porque no me consta ni tengo los elementos para hacerlo, pero de acuerdo a los que saben y dicen, mucha de esta estabilidad y tranquilidad no se debe a la eficiencia de las policías, que ya vimos cómo han sido reducidas y minimizadas en esta discusión que no salimos, que tiene que ver con la Guardia Nacional. Se debe a arreglos per se entre la clase política y entre los grupos delincuenciales, o un grupo delincuencial para hacerlo prevalecer y mantener siempre reglas del juego. Y esto, déjame decirte, es muy inquietante, Raúl. Sí, desde luego. A ver, digo, estamos hablando de percepción, y esto que tú señalas y apuntas me parece que tiene mucho sustento. En las ciudades donde hay un grupo criminal predominante que controla policías, que controla la vida económica, política de una entidad, de una ciudad, se mantiene, y que tiene el negocio, narca. y que tiene el negocio, claro, digamos, o en pocas palabras, tiene la franquicia, pues, ya sea de dotar droga,
bueno, en fin, lo que significa eso, ese es el punto, ¿no? Sí, y eso precisamente no habla precisamente de una paz, de una tranquilidad ciudadana, sino de alguna forma inquieta. Sí, hay una paz narca, como tú bien lo señalas, pero me parece que de acuerdo a esta misma encuesta, Fresnillo, Zacatecas, pues me parece que es una entidad donde no está claro, no hay ningún grupo que sea predominante y por eso se da lo que ha venido ocurriendo. Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, sí, y muchas de estas entidades donde realmente hay una disputa entre los diferentes grupos y que de ahí tenemos un alto nivel precisamente de delincuencia. Pero eso es percepción, Víctor. Y déjame ir a la realidad. Ayer, de acuerdo con los datos de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, también daba a conocer que en este primer trimestre de este 2023 se ha incrementado el número de homicidios. Si bien hay una tendencia a la baja, y bien lo dices, no hay que minimizarlo, sí, de alguna forma nos da a conocer que durante los primeros 3 meses del 2023 ha habido un incremento en el número de homicidios. Por ejemplo, tenemos actualmente la cantidad de 2.603 a personas que fueron asesinadas en forma violenta en el mes de marzo, mientras que en el mes de febrero fue de 2.282 personas. Ahí tenemos un incremento de mes a mes, sí, de casi el 14%. De aumento de personas, o sea, decir, no podemos cantar victoria, no podemos decir, como el gobierno celebra, de que las cosas van muy bien. Lamentablemente estos repuntes que hemos tenido en este 2023, pues nos hablan de que las cosas lamentablemente no tenemos todavía esa recuperación de la paz. Y con lo que está sucediendo ahora en esta discusión de que si la Guardia Nacional es o no es, y luego de que la Corte ayer determinó que no debe ser un organismo que esté dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, y lo que esta mañana dice el presidente López Obrador, bueno, nos indica que retoma Rosa Isela Rodríguez, digamos, entre comillas, el control, sí, administrativo, y ahora veremos qué reacción hay de los miembros de las Fuerzas Armadas que están adscritos a la Guardia Nacional, que no son pocos, sí, para decirles, oye, se les van a mantener sus salarios, se les van a mantener las prestaciones que tienen como miembros de las Fuerzas Armadas, en fin, me parece que hay ahí un tema que no queda perfectamente claro y bueno, el presidente, como siempre, trata de manejar el tema señalando es que los ministros de la Corte actuaron de forma facciosa, es que están apoyando la corrupción. En fin, no le gusta al presidente que se le contradiga, especialmente por parte de los ministros de la Corte. Bueno, lo positivo de esto es que sí vimos, y espero que así se mantenga, una división de poderes y una independencia, cosa que a mí me llama la atención. Ayer lo platicábamos, ¿no? Finalmente, y creo que se impuso en cierto sentido, pues esa tendencia y esa defensa de la sociedad en general a no querer militarizar un aspecto tan delicado como es el tema de la seguridad nacional. Creo que ahí prevaleció un poco la razón. Lo que me preocupa, Raúl, es el posible caos en el que podríamos caer en los siguientes días, semanas, porque finalmente esto está dejando en mucha indefinición a los mismos elementos que integran la Guardia Nacional. Sí. ¿Qué va a pasar con los presupuestos? ¿Qué va a pasar con los dineros que se tienen que mover día a día? Porque la vida sigue. Hay que pagar nóminas, hay que pagar hoteles, hay que pagar gasolina, hay que pagar transporte, hay que pagar... Bueno, ¿dónde va a quedar eso? Porque a estas alturas, bajo esta definición, pues bueno, quienes administran en este momento los dineros, lo primero que tendrían que hacer de manera sensata es, ahí le paro hasta que me digan quién va a pagar. ¿Va a pagar Seguridad Ciudadana la siguiente nómina o va a pagar la Defensa Nacional o quién va a soltar los dineros? Porque esto ya implica responsabilidades y mucho me temo que esto nos va a llevar, por lo menos en un principio, a un caos que espero lo superemos pronto, Raúl. Y ojalá esto que dices no se vaya a traducir en una merma al tema de la seguridad en el país. Sí, si bien todos reconocemos que son necesarias las Fuerzas Armadas hoy en apoyo a la seguridad de este país, sin ellas yo no me imagino cómo estaría operando. Si de por sí como están las cosas, imagínate sin las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, a estas alturas entendemos que la presencia de los militares en las calles no es una cuestión de gusto, no, es una cuestión de necesidad. Ante la incapacidad
manifestada por pues diferentes administraciones que cuando tuvieron el control en lo civil hicieron un desastre y dejaron hecho un desastre, como todavía está a estas alturas en la que no se han podido fortalecer las policías locales y que es el primer paso para encontrar la salida a mi juicio, Raúl. Ojalá ese camino que tú mencionas pueda retomarse para fortalecer, sí, una Guardia Nacional, una Fuerza Civil Nacional y además, lo más importante, fortalecer las policías municipales, especialmente en esos municipios alejados, especialmente en esos lugares donde la policía municipal son 5, 10, 15, 20, 30, 50 elementos que pues dejan muy vulnerable a la población ante los delincuentes que están muy bien organizados. Víctor, muchas gracias por tus análisis y tus comentarios aquí. Y Raúl, dejar claro, de nueva cuenta, ¿no? Sigue siendo mucho motivo de temor estar en un cajero automático y subirse a un transporte público, ir a un banco, caminar en las calles y echarse a la carretera. Híjole, la gente sigue teniendo miedo, podríamos decir, Raúl. Sí, de acuerdo completamente con esta encuesta, muy interesante. Datos para analizar. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl.